Tenemos a Joana Ríos. Joana viene desde España y nos va a hablar de un tema súper interesante que es neuromarketing. Neuromarketing para poder crear nuestros productos y servicios. Entonces le doy la bienvenida, Joana. Ahí estás, pero no te veo todavía. A ver. Ay, perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas Bienvenida. tardes. Muchas gracias. Bienvenida. Ya quedas. Vale, fenomenal. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Para que... ¿Se ve, cierto? Perfecto. Vale, pues efectivamente, como ha dicho Anita, vamos a hablar de neuromarketing y de cómo aplicarlo al diseño de producto y de servicio para poder tener productos y servicios que sean innovadores, pero la innovación desde un punto de vista poder reflejar el verdadero valor de los productos, porque lo que me he encontrado últimamente en el mercado después de sobre todo de pandemia, que internet se ha mega saturado y demás, es que los emprendedores, las emprendedoras, se nos hace muy difícil diferenciarnos de la competencia y transmitir ese verdadero valor que tienen nuestros productos o nuestros servicios. Entonces hoy vamos a ver el poder de las ideas, vamos a darle un enfoque desde el punto de vista de neuromarketing y vamos a ver cómo podemos hacer, con un ejercicio muy práctico que haremos al final, cómo podemos aplicarlo, ¿vale? Así que vamos allá. No me quiero presentar, solamente contaros que soy una friki del conocimiento de la mente humana, que me apasionan las ventas desde muy jovencita y que desde hace ya muchos años que descubrí el mundo de la neurociencia aplicado a la venta, lo uní y eso ha sido lo que me ha llevado a, bueno, pues a dedicarme a lo que me dedico hoy. Pero básicamente es entender por qué pensamos como pensamos, por qué actuamos como actuamos, por qué compramos en realidad, porque la decisión de compra es inconsciente, ahora lo vamos a ver. Así que todo esto trasladado al mundo del emprendimiento, al mundo de la empresa, al mundo de la venta, ¿vale? Entonces, la innovación en marketing y ventas permite a las empresas diferenciarse de la competencia y crear una ventaja competitiva sostenible. Pero la innovación vamos a verla ahora desde un punto de vista muy particular y la vamos a unir con el neuromarketing para que podamos crear esa ventaja competitiva sostenible en nuestros emprendimientos, ¿vale? Así que vamos a hablar de la realidad de la innovación, qué es de verdad innovar, el poder de las ideas unido al neuromarketing y cómo esto va a configurarnos como esa diferenciación a lo que yo le llamo océano púrpura y que conforma también la parte del pre-marketing. El pre-marketing, que es todo el trabajo que se hace previo a lanzar las estrategias de marketing, eso invisible, pero que hace posible los resultados visibles que tienen las estrategias de marketing, ¿vale? Así que, por innovar, porque tenemos que innovar, ¿no? No sé si habéis oído hablar alguna vez de la economía de la atención, es un concepto que ya viene desde hace unos años, desde toda la revolución que ha hecho Internet, pero básicamente este concepto surge como resultado de la necesidad que tienen las empresas de poder destacar en un entorno tan competitivo como es Internet a día de hoy y teniendo en cuenta que los consumidores tenemos una atención limitada. O sea, estamos hablando de que hay una estadística que dice que tenemos como entre 5.000 impactos publicitarios al día. Es lógico que el cerebro no sea capaz de percibirlos todos los tenemos en el móvil, en la calle cuando caminamos, en la televisión, en todos los sitios. Es lógico que el cerebro no pueda verlos todos. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos publicidad y nos colamos entre esos 5.000 impactos publicitarios al día y los consumidores no nos ven, nos hacemos invisibles? De eso se trata un poco la economía de la atención y es un concepto que os animo a desarrollar, a investigar si estáis en el mundo del emprendimiento, porque tenemos que hacernos visibles, es fundamental. Y poder entender este concepto nos ayuda a ver en qué estamos, cuál es el entorno en el que estamos ahora
para poder sobrevivir a él, ¿no? Tenemos también el concepto de la infoxicación, ¿vale? Os estoy haciendo como un contexto un poco de por qué innovar. La infoxicación es esa saturación que tenemos de información a día de hoy, porque tenemos infinidad de estrategias de marketing. O sea, si tú pones en Google, en YouTube, en cualquier buscador, estrategias de marketing, de venta, neuromarketing, innovación, hay un montón de información y lo que sucede al final es que el cliente se paraliza. No, bueno, en realidad los consumidores nos paralizamos ante tanta información como tenemos y por eso es todavía más obligatorio que nuestro emprendimiento sea innovador para poder destacar dentro de toda esa infoxicación. ¿Vale? 5.000 impactos publicitarios al día, hacernos visibles en medio de todo eso es un verdadero reto, las cosas como son. Así que, ¿quién puede innovar? ¿Qué es la innovación? Bueno, en esto Ana es una maestra, pero quiero que penséis en innovación como algo que está al alcance de cualquiera. Y lo que me encuentro también cuando hablo de innovación es que normalmente la gente lo asocia a temas tecnológicos, quizá complicados o al alcance de pocos, y no tiene absolutamente nada que ver con esto. De hecho, había un científico que decía que el mundo real es una construcción mental del ser humano. Y lo que venía a decir, a explicar este hombre con esta frase es que todo aquello que nos imaginemos, ¿vale? Puede ser posible. Si tu mente es capaz de pensarlo, lo puedes hacer realidad. Y quiero contaros una reflexión acerca de la innovación. El helado se inventó 2000 años antes de Cristo. Y sin embargo, no fue hasta como 3.900 años después que se inventó el cono tal y como lo conocemos. A día de hoy es como que es algo obvio, ¿no? Pues el helado, mejor manera, todas las heladerías te lo dan con el cono, ¿no? Es la forma como más cómoda y mejor de comértela. Digamos que no parece algo innovador y sin embargo tardamos 3.900 años en poder pensar en hacer esa unión. Y como vemos, es una innovación muy sencilla, nada tecnológica, al alcance de cualquiera. Tenemos también, por ejemplo, el ejemplo del váter, del inodoro, ¿vale? El inodoro moderno, tal y como lo conocemos, se inventó allá por 1775 más o menos, y sin embargo, el papel higiénico no se creó hasta el 1857 aproximadamente, más de un siglo, para que alguien pensara que en el inodoro necesitábamos tener esos rayitos de papel que nos hicieran la función que todos sabemos, ¿no? Entonces, la innovación va ligada siempre a la solución de un problema. Eso es lo imprescindible a la hora de innovar. No es imprescindible grandes presupuestos, cosas tecnológicas, nada. La innovación, quiero que la penséis a partir de ahora como una solución muy ingeniosa a un problema concreto, ¿vale? Es el resumen con el que quiero un poco que os quedéis de que cualquiera, absolutamente cualquier persona puede innovar. Decía el gran Miguel Ángel que la estatua ya está en la piedra. Su trabajo era simplemente liberarla, ¿vale? Los problemas de los clientes están ahí y nuestra forma de poder innovar a la hora de crearles esas soluciones es simplemente unir conceptos y ahora os voy a poner ejemplos. Hay un ejercicio que yo hago con mis alumnos que siempre al principio de mis formaciones, y es que ponemos muchos logos de empresas, ¿vale? Intentamos unirlos para ver qué productos nuevos podemos sacar uniendo diferentes productos y servicios que ya hay en el mercado. Por ejemplo, si unimos McDonald's con Pfizer, por ejemplo, que tiene, no sé, aspirinas para el dolor de cabeza, podemos pensar en crear una hamburguesa que te quite el dolor de cabeza, o una hamburguesa especial para las resacas, por ejemplo, para ese día después de fiesta, ¿vale? Y tendríamos un producto innovador.
no hemos creado, no hemos inventado absolutamente nada, las ideas ya están en el mercado, ¿vale? Decía Steve Jobs que la creatividad es simplemente conectar cosas para crear algo nuevo. Es tan sencillo como eso. Eso es innovar. Parte de innovar es conectar ideas. Lo que pasa es que las ideas no surgen de la nada. Así que dos ingredientes fundamentales para innovar son el hambre del conocimiento. Cuanto más aprendes y más maestro eres sobre algo, más fácil va a ser que se te ocurra una idea. Y cuanto más seas una persona curiosa, ¿vale? Vas a poder hacer esa unión de los conceptos, porque si no somos curiosos, si no leemos, si no tenemos inputs, no podemos sacar que se nos ocurran esos conceptos para poder unir, ¿no? O sea, si yo no conozco McDonald's y no conozco Pfizer, pues, y no sé a qué se dedica este laboratorio, pues no puedo unir estos conceptos. Entonces, los únicos dos ingredientes para innovar es la curiosidad y el hambre de aprender, hacerte maestro, hacerte experto en un tema concreto, ¿vale? Así que tú estás capacitado para tener ideas ganadoras e innovadoras. Solo tienes que preocuparte de nutrirte adecuadamente. Y cuando hablo de nutrirte, me refiero a esto que acabo de decir, la curiosidad y el hambre de aprender. El hambre de aprender, esto es tener la filosofía de ser un alumno hasta el día que te mueres, ¿no? Siempre saber que te quedan cosas por aprender. Eso es lo que al final hace que nuestro cerebro se nutra y que podamos tener esos inputs para poder innovar, ¿vale? Entonces, visto esto, muy rápidamente, porque lo que me interesa es llegar al ejercicio práctico, innovación está al alcance de cualquiera. Tú puedes innovar, me da igual si crees que no eres creativa, que no tienes presupuesto, no, puedes innovar. Si tienes los ingredientes adecuados, puedes innovar. El poder de las ideas. Esto, aquí lo que quiero decir con las ideas, y aquí quiero hacer un inciso porque ahora mismo estamos viviendo una revolución increíble con la inteligencia artificial. Es una herramienta que ha venido para quedarse y para ayudarnos, o sea, no es una amenaza para buenos profesionales, para emprendedoras que tienen grandes productos o servicios, y que en esta parte de las ideas nos va a ser muy, muy, muy útil. Y quiero que os quede claro también que la inteligencia artificial no puede reemplazar la creatividad. Es decir, la unión de una hamburguesa y una aspirina es muy difícil que se le ocurra a una inteligencia artificial. Ahora, si le preguntamos a la inteligencia artificial, danos ideas sobre cómo podemos vender una hamburguesa para el dolor de cabeza, pues nos va a dar un montón de ideas. Dime nombres para una hamburguesa que puede no sé qué. Eso nos va a dar un montón de ideas, pero la inteligencia artificial hay una cosa que no va a poder, o que de momento aún no puede reemplazar, y es la creatividad. Así que quiero que os apoyéis en todas las herramientas que hay a día de hoy de inteligencia artificial para que podáis no quedaros en blanco en esta parte de innovar. Y en lo que sí que quiero que quede claro es en lo que os he dicho antes del problema, ¿vale? Seguro que todos conocéis la aspiradora de Dyson, ¿vale? Que fue la primera aspiradora que aplicó un motor que aspira el polvo. Y surgió porque este señor Dyson era un consumidor que tenía el problema de que las aspiradoras en ese momento a él le molestaba mucho que se estropeaban muy rápido porque no absorbían el polvo. Y como este hombre era ingeniero, se puso a investigar y se dio cuenta que en los aserraderos utilizaban un sistema de ciclón de un motor que absorbía el polvo. ¿Y este hombre qué hizo? Unió la aspiradora con esa metodología que usaban en los aserraderos para poder aspirar el polvo
y la unió, la metió dentro de la aspiradora y, bueno, a día de hoy creo que todas las aspiradoras ya lo tienen, inclusive lo han mejorado, pero este hombre fue el primero que lo hizo, fue un gran innovador, cambió por completo la industria y simplemente lo que hizo fue unir dos conceptos, dos ideas, ¿vale? Entonces, el proceso para tener ideas ganadoras es, lo primero, identificar el problema. ¿Cuál es el problema real que queremos solucionar a nuestros clientes? Y ahora vamos a hablar un poquito más cuando entremos en neuromarketing sobre cómo descubrir el problema real inconsciente del cliente. Pero para tener una idea ganadora, lo que tenemos que tener muy claro es ¿cuál es ese problema que queremos solucionar con la idea o con la innovación que estamos buscando? Después, obviamente, nutrirte estratégicamente. Es decir, este señor Dyson, cuando vio que le molestaba mucho esto que pasaba con la aspiradora, empezó a buscar de manera proactiva qué soluciones habían en otras industrias para absorber el polvo. Y cuando encontró la del aserradero, pudo aplicarla a la de la aspiradora. Seguramente vio otras muchas y esa fue la que más le encajó. Pero para poder encontrarla tuvo que nutrirse estratégicamente. Entonces, primero detecta el problema y después nutre tu cerebro para poder encontrar esos inputs que van a hacer que se te pueda ocurrir cuál es esa innovación. Y aquí es donde nos podemos apoyar, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿vale? Colecciona ideas. En marketing, por ejemplo, todos los marketers, sea un copywriter, un trafficker, casi todos coleccionamos las piezas de contenido, los textos que vemos de otras personas que nos gustan, que nos inspiran y tenemos como esa bóveda. De hecho, creo que hay muchos marketers que venden sus bóvedas de recursos para inspirarse, ¿vale? O sea, sé un coleccionista de todo aquello que veas que te puede inspirar, no dejes que pase sin más y guárdalo de alguna manera. Otra característica también de las ideas ganadoras es que tienen que tener dos cosas. Uno, aportar mucho valor. Y lo segundo, tiene que ser rara, tiene que ser diferente, porque si no, obviamente no estamos innovando. Y por último, tenemos que conocer mucho al cliente. Y ahora vamos a hablar un poco más en profundidad de eso, pero si no conocemos al cliente, si no sabemos cuál es su problema real, va a ser muy difícil que podamos innovar y que podamos nutrirnos adecuadamente, ¿vale? Así que nunca ha sido tan fácil nutrirse para obtener ideas ganadoras e innovadoras. De verdad, inteligencia artificial está ahí, es gratuita casi todas las herramientas para poder entrar y nutrirnos de manera estratégica y adecuada. Vale, entonces, por último, antes de pasar a neuromarketing, cosas importantes de este punto, innovar. No significa exactamente crear desde cero, ¿vale? Hemos visto que es la unión de conceptos. No temamos inspirarnos en las ideas de otros, ¿vale? O sea, es decir, si yo me invento, sigo el ejemplo, la hamburguesa y la aspirina, estoy cogiendo dos conceptos, dos ideas que ya existen, pero estoy creando uno nuevo, mío, propio, ¿vale? Que muchas veces, y a mí la primera me ha pasado decir, jo, es que yo vi esto ya me inspiré en esta otra persona y te entra como ese síndrome del impostor, de tal, pero no se trata de plagiar, no se trata de copiar, se trata de que nos inspiremos en conceptos que ya triunfan en el mercado para crear cosas nuevas, ¿vale? Dijo Isaac Newton que para ver más allá se subió a hombros de gigante. Y se refería precisamente a esto, a que todos esos inventos que hizo este hombre, en realidad lo que hizo fue fijarse en cosas que ya habían hecho otros grandes inventores, otros grandes expertos en... A ver, se me ha ido... Se fue la pantalla, ¿cierto o no? No, acá la estamos viendo. Ah, ok. Vale, perfecto. Entonces, este hombre, con esta frase lo que nos quería decir es justamente eso, que él mismo, o sea, una persona como Isaac Newton, reconoció que se inspiraba en otras personas
para poder innovar, ¿no? Albert Einstein decía también que el secreto de la creatividad es saber ocultar tus fuentes. O sea, Albert Einstein, ¿no? O sea, es como súper loco. Y leí por ahí también que en la época de William Shakespeare y demás, la creatividad se entendía como mejora, no como algo de originalidad. Así que, volviendo un poco a los orígenes, vamos a entender la innovación y la creatividad como mejorar cosas que ya hay antes de imitar, ¿vale? Así que ya hemos visto la innovación, ya hemos visto el poder de las ideas, ahora vamos a hablar un poquito de neuromarketing. ¿Qué es el neuromarketing? Básicamente, bueno, pues lo que dice aquí, el neuromarketing lo que nos permite es entender cómo funciona el cerebro de nuestro cliente a la hora de comprar. ¿Por qué nos compra? ¿Por qué no nos compra? Pero el verdadero motivo, ¿no? Allá por los años 80, o sea, ya hace un montón de años, se demostró por primera vez, la neurociencia demostró, que alrededor de un 85% de la decisión de compra es inconsciente. O sea, en realidad, prácticamente los consumidores no sabemos por qué compramos, no somos conscientes. Primero, el inconsciente toma la decisión de compra y después lo racionaliza, nos da un motivo consciente, un motivo racional por el cual compramos, pero en realidad no sabemos por qué compramos, ¿no? De momento, el ser humano todavía no nos comunicamos con el inconsciente y por eso no podemos saberlo, pero la realidad es que la decisión de compra, el por qué tu cliente se enamora de tu producto, de tu servicio, forma parte del inconsciente y no del consciente, ¿no? No es algo racional. Así que los pilares para diseñar un producto aplicando neuromarketing y que sea innovador son dos, que vamos a ver ahora un poquito más en profundidad. El primero, entender cuáles son las 3 dimensiones de tu cliente desde el punto de vista de la neurociencia, que ahora te los voy a explicar, y estar en un océano púrpura, que ahora te lo voy a explicar también. Entonces, la neurociencia dice, hay una teoría ya muy antigua del señor Paul MacLean que dice que el cerebro se divide como en 3 zonas, ¿no? Que no es así literal, pero, y es cierto que esta teoría es un poco antigua, pero es que sigue estando increíblemente bien para poder entender cómo funciona nuestro consciente y nuestro inconsciente a la hora de comprar. Este hombre decía que teníamos una parte instintiva, es la parte del cerebro más antigua, que controla todos los movimientos involuntarios y toda nuestra parte instintiva, ¿vale? Es decir, que nuestro corazón lata, que parpadeemos sin querer, que de repente los reflejos, todo eso que es involuntario, lo controla el inconsciente, o sea, el cerebro instintivo. Esto nos domina más o menos en un 85%, como os decía antes. Y lo potente de esto conectado con las ventas es saber que esta parte del cerebro alberga nuestros miedos y nuestros traumas, porque al final eso es lo que nos hace movernos y nos hace comprar. Ahora entraré un poco más en detalle de esto. La segunda parte del cerebro tenemos entonces la primera, que es el cerebro reptiliano o instintivo. Después tenemos el límbico o el emocional, que es toda esa parte. ¿Sabes cuando conoces a alguien y te cae bien o te cae mal y no sabes muy bien por qué, pero bueno, es una sensación, un sentimiento, ¿no? Todo esto parte de la emocionalidad, está en el límbico. Y luego tenemos por último el racional, el neocórtex, que es la parte del cerebro que nos da las explicaciones de todo lo que hacemos, ¿vale? Es la racionalización de toda esa parte inconsciente. Dicen que la parte racional solo influye alrededor de un 1 y un 5% en nuestra decisión de compra, ¿vale? Es decir, todo lo inconsciente, al final, imagínate, si vamos a comprar unos zapatos, porque los zapatos para nosotros, para una mujer, por ejemplo, nos hace sentirnos poderosas,
queremos que nos mire todo el mundo o nos hace sentirnos sexys o lo que sea, cuando vamos a comprar los zapatos, tu cabeza no te dice voy a comprarme estos zapatos, o bueno, o a lo mejor sí, porque me quiero sentir más sexy, tal y cual, o sea, seguramente tu cabeza lo que esté pensando es, bueno, pues tiene un buen descuento, o es más racional para comprar ese producto o ese servicio. Entonces, entendiendo, y sé que voy rápido, y que estoy siendo como muy general con todos los puntos, pero si no entendéis algo, podéis apuntar la pregunta, que voy a responder de verdad todo lo que me contestéis, aunque si me queréis preguntar cosas de vuestro emprendimiento concreto o lo que sea, me encantaría poder ayudaros. Lo más importante de todo lo que voy a decir, de todo lo que os he dicho y lo que os voy a decir, es esta gráfica, que es un poco lo que resume lo que os acabo de decir. Es tener la radiografía exacta del cliente, entender su consciente y su inconsciente, estar en un océano púrpura. ¿El océano púrpura qué quiere decir? Innovación. Quiere decir que no es lo mismo vender un producto, por ejemplo, para... A ver, voy a seguir con el ejemplo de la hamburguesa y de la aspirina, ¿vale? Una hamburguesa que te quita el dolor de cabeza es una solución al problema del dolor de cabeza innovadora, porque le está metiendo algo rico, algo de comer, algo que todos nos gusta, algo que todos queremos, ¿vale? Bueno, en principio prácticamente todos, ¿no? Estoy generalizando, pero sí, a casi todo el mundo le gusta la hamburguesa. Entonces, el océano púrpura se refiere a innovar, a que tú nutras tu cerebro para que puedas entrar en un nicho donde nadie está. Es decir, todos los productos, inclusive la propia aspirina, son soluciones al dolor de cabeza. Están en el nicho de las soluciones de dolor de cabeza con una pastilla, por ejemplo. Ahora, cuando yo entro con una hamburguesa que, además de ser una hamburguesa, te quita el dolor de cabeza, te estás desmarcando de la competencia, ¿vale? Seguro que habéis escuchado hablar de la teoría del océano azul, que habla del océano rojo, del océano azul. El océano azul es muy idílico, pero crear un producto, un servicio en un océano azul tiene unos costes de penetración de mercado muy altos. Es muy difícil entrar a unos mercados que todavía no están maduros. Entonces, yo he mezclado como la parte del océano azul con el océano rojo, y nos da como esa parte morada, ¿no? Entonces, en la intersección de estas dos cosas está el diseño del producto innovador. Y sé que se me está acabando el tiempo, pero os voy a explicar el ejercicio muy rápido para que cada uno lo haga en su casa. Lo voy a hacer con un ejemplo, ¿vale? Para que tanto los que estáis aquí en directo como el que lo vea luego en diferido pueda tener una referencia. Radiografía del cliente y océano púrpura. Vamos a imaginarnos que somos un gimnasio, ¿vale? Somos un gimnasio y queremos tener ideas para crear un servicio innovador en el gimnasio. Entonces, paso número 1, escribir cuál es el mayor problema que tiene tu cliente ideal, ¿vale? Como no puedo entrar aquí ahora en enseñaros cómo encontrar el verdadero problema del cliente, hay un ejercicio muy práctico que es: si yo te pregunto cuál es el problema del cliente, tú me vas a responder X, y a esa X la vamos a cuestionar 3 veces. Es decir, imagínate que yo te digo, ¿por qué una persona va al gimnasio? ¿Vale? Y a lo mejor la primera respuesta que te viene racional es, bueno, pues porque quiere estar saludable, ¿no? ¿Vale? Y entonces ahora yo te digo, ¿y por qué quiere estar saludable? Pues porque quiere perder peso. ¿Y por qué quieres perder peso? Bueno, pues porque siente presión social de verse en forma, ¿vale? Ese sería el verdadero problema. Por un lado, ya tenemos el problema. Lo hemos analizado con 3 porqués. Y por último, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar al cerebro reptiliano con 3 preguntas muy sencillas.
¿Cuál es el miedo que cubres con ese problema? ¿Cómo le ahorras energía para que solucione ese problema? ¿Y qué placer está buscando a la hora de solucionar ese problema? ¿Vale? Y por el otro lado tenemos el océano púrpura, que ya hemos hablado antes, es investigar, teniendo ese problema, el que te ha dado después de haberle interrogado los 3 porqués, vamos a buscar posibles antídotos a ese problema en otros nichos. Pues si estás vendiendo, no sé, coaching, pues busca en nutrición, busca en belleza, busca en marketing, busca qué otros nichos resuelven ese problema que tiene tu cliente potencial, ¿vale? Se me acaba el tiempo y no quiero quitarle tiempo al resto de los compañeros, así que Pero termina la idea, yo para que no quede cortada. sí, sí, Dale no, o sea, 3 minutitos para que puedas terminar la idea. o sea, está aquí escrito, ¿vale? Encuentra el problema, intenta hacerlo lo más profundo posible con los 3 porqués y a ese problema encuéntrale cuál es el miedo que cubre, cómo le puedes ahorrar energía con ese problema y cuál es el placer. Y por el lado de la innovación, de entrar en ese océano púrpura, es teniendo el problema más bajado a tierra, más profundo, buscar antídotos a ese problema en otras industrias y nutrirte, eso que hablábamos antes de curiosidad y de esas ganas de aprender, nutrirte en cuáles son esos otros antídotos que tienen otras industrias y qué de eso tú puedes unir a lo que tú ya haces para poder hacer esa innovación y poder entrar en ese océano púrpura y poder de verdad diferenciarte del resto, ¿vale? La mera formulación de un problema es mucho más esencial que la solución. Es decir, lo más importante de todo es que sepas el problema real que quieres solucionar, porque a partir de ahí podrás innovar. Si no sabes cuál es exactamente ese problema, si lo tienes equivocado, todo el resto va a estar mal, o sea, va a estar regular, ¿vale? Y por último, los buenos artistas copian, los grandes artistas roban, decía Picasso, pero robar, ya sabéis, no desde el punto de vista de plagiar, sino desde el punto de vista de coger una idea y poder transformarla en algo totalmente nuevo, que sea innovador, que llame la atención a tu cliente y que desde ahí puedas aumentarle el valor. Hablamos al principio que parte de las claves de la innovación era aportar mucho valor. Así que con eso termino. Como he ido muy rápido, de verdad que estaré mega encantada de que me escribáis por redes sociales, email, WhatsApp, os dejo ahí todos mis contactos para que si os quedaron dudas, que estoy convencida de que las tenéis, si me habéis escuchado atentamente os habrán surgido 400.000 dudas porque he ido rápido y sé que no es un contenido fácil de digerir, por decirlo de alguna manera. Y os dejo un QR porque voy a sacar en breve, totalmente gratis, una guía para conocer al cliente apoyado con la inteligencia artificial, porque se ha hecho muy fácil con la inteligencia artificial poder conocer al cliente de manera profunda. Es increíble cómo una persona puede crear un perfil de neurociencia, basado en neurociencia de un cliente sin saber absolutamente nada de neurociencia y apoyado en inteligencia artificial. Así que voy a sacar una plantilla que va a ser gratuita, así que os dejo QR, simplemente dejáis ahí vuestros datos y cuando esté lista, que espero que sea pronto, pues os la enviaré, os invitaré a la masterclass, no sé muy bien cómo la haré, pero ahí va a estar. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Joa, espectacular. Y bueno, muchísimas cosas por aprender, ya descargaré la plantilla. Genial. Gracias y felicidades por este ventazo. Muchas gracias.